Bienvenida a tu programa Creciendo en Gracia. Hoy queremos saludar a miles de ustedes que nos sintonizan a través del internet, de la radio y de la televisión. Te declaramos bendecido con toda bendición y bienvenido a Creciendo en Gracia. Hoy una vez más tenemos el privilegio de tener con nosotros aquí en los estudios centrales a nuestro apóstol, al apóstol de la gracia, nuestro apóstol José Luis de Jesús. Apóstol, bienvenido y bendecido. Es un gozo estar de nuevo contigo. Esperamos que todos los televidentes puedan recibir la enseñanza que tenemos para ellos en este día. Sí, como no, apóstol, queremos invitar, antes de entrar de lleno al tema, a que estudien con nosotros. Hoy busquen una grabadora, graben el programa, llamen a otros, estudien con nosotros allí, búscate cómo anotar estos versículos y recibimos que hoy los ojos de tu entendimiento van a ser alumbrados con esta gracia. Apóstol, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy tiene como título La doctrina de Jesús de Nazaret. Anótalo, la doctrina de Jesús de Nazaret. La primera pregunta sería, ¿es lo mismo Jesús antes de la cruz que después de la cruz? Martín, el apóstol Pablo hace una división bien marcada, ¿no? Antes de la cruz no hay cristianismo, no hay presentación de unas doctrinas cristianas. Después que Él resucita es que comienza el cristianismo. O sea, no es lo mismo Jesús antes que después, hay que dividir esas dos manifestaciones. Hay que dividirlo, por ejemplo, Pablo, el perito arquitecto, ¿no? El hombre que subió al paraíso y le dieron instrucciones, pues él mandó hacer esa división. Por ejemplo, si tú lees a Romanos 7:4, que me gustaría que le dieras lectura a ese verso. Romanos 7:4. ¿Cómo no? Romanos 7:4 dice el Evangelio: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El apóstol Pablo nos mandó, nos aconsejó a que seamos del que resucitó y no de Jesús de Nazaret, porque las doctrinas de Jesús de Nazaret no eran cristianas, por causa de que él vino como judío, comió judío, vivió judío, practicó todas las doctrinas judías, y de hecho en Romanos 15:8, si tú puedes darle lectura a ese verso, nos dice cómo fue la conducta de Jesús de Nazaret. Claro que sí, Romanos 15:8 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Exactamente. Al él ser siervo de la circuncisión, recuerda que la circuncisión es una mezcla de ley, Moisés, una representación de ley, y entonces ¿qué pasa? Él tuvo que venir como siervo a cumplir la ley. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros imitamos a Jesús antes de la cruz, caemos en legalismo, que es lo que ha sucedido hasta este día. O sea, hay dos evangelios, que es circuncisión e incircuncisión. Los gentiles estamos llamados a aprovecharnos, a vivir por el evangelio de la incircuncisión. Pero ¿qué sucede? Que esa división no se hizo porque el único que la hacía era Pablo. Por lo tanto, como Pablo era el único que hacía esa división, él siempre nos mandó a servirle a Cristo después que resucitó. Bueno, ahí te dice que seas de otro, como si fueran dos Cristos. Como si fueran dos, sí. ¿Sí? Y Sí. es que vienen siendo dos, ¿no? Dice, para que seáis de otro, del que resucitó. ¿Y qué hacemos con el que vivió? Pues el que vivió, Pablo dice que si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no lo imitamos conforme a la carne porque caímos en legalismo. Sí, ahí no hay cristianismo. O sea, antes de la cruz, Jesús se circuncidó al 8º día, lo circuncidaron, fue siervo de ese pacto. O sea, antes de la cruz no había el evangelio de la gracia. Eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Sí, las doctrinas de Jesús de Nazaret hay que dejarlas. No podemos imitar a Jesús de Nazaret. Por ejemplo, si tú lees a Hebreos capítulo 6, si me hace el favor, Martín, ahí no, el apóstol dice que dejemos esas doctrinas. Mira lo que dice.
Hebreos 6.1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo, en cuanto a Jesús de Nazaret, él siempre decía, hay que dejar la doctrina de Jesús. Sí, hay que dejarla porque eso, las doctrinas de Jesús de Nazaret antes de la cruz. Por eso, Martín, la muerte de Pablo, ahí el cristianismo cesó. Sí, hoy los llamados cristianos no son cristianos, ellos son creyentes judaizantes. O sea, el cristianismo no prosiguió con la muerte de Pablo. O sea que hoy en día una persona que todavía está imitando la conducta de Jesús de Nazaret no se le puede llamar cristiano. No, él no es cristiano porque Pablo te manda a que dejes esas doctrinas para que vayas a la perfección después que él resucitó. Por lo tanto, mira, cuando se celebra Semana Santa están judaizando. Cuando toman la cena están judaizando. Cuando se hace una misa es judaizando. Cuando se le lavan los pies a alguien está judaizando. Cuando se ayuna se está judaizando. O sea, hoy no hay cristianos. Lo que hay son creyentes judaizantes. Por 2000 años fuimos engañados. Por causa de que Pedro era imitador de Jesús de Nazaret y Pedro fue el primer papa. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Pablo muere, Pedro procura promover las doctrinas de Jesús de Nazaret y no las doctrinas del resucitado. O sea, los apóstoles no llamaban a dejar a Jesús de Nazaret, sino a imitarlo. Pablo dice que dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Sí. Y Juan dice, no los dejes. Léelo para que tú veas el verso 8, creo que es. 8, sí. Segunda 9. De Juan. Ajá. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Completamente Diferente a lo que Pablo dice, pero tenemos que entender que es que Juan no conocía las doctrinas de Pablo. De hecho, Juan pensó que Pablo era anticristo. ¿Te recuerdas que él a veces decía, sí, ya muchos anticristos han salido? Cuando él dice ya muchos anticristos, se refería a Pablo y a los creyentes que Pablo había convencido. Porque Pablo llamaba a los creyentes a dejar esa doctrina. Exactamente. Mira lo que dice el capítulo 2, verso 6, creo que es. Lo que Juan dice. 1.6, primera de Juan, 2.6, perdón. 2.6 sí. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Imagínate, si tú andas como él anduvo, andas en legalismo. En circuncisión. Sí, porque Pablo, entonces Pablo es lo contrario. Pablo te dice, hermano, si a Cristo conocimos según la carne, que podemos leer ese verso, sí, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, ya, porque Él no vino para ser imitado, Él vino para quitar la maldición del medio, para cumplirle a la ley. Él no llamó a nadie que lo imitaran. Al contrario, Él advirtió de que no lo imitaran. Y podemos leer un verso. Sí, cómo no. Segunda carta a los Corintios 5:16. Ajá. ¿Qué dice? Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Sí, ya no lo enseñamos así, ya no lo conocemos porque Él ya no es judío. Al Él morir y resucitar, Él es Dios sobre todas las cosas. Dice en Romanos 5 que Él es Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, bien claro el verso nos dice que el apóstol Pablo quería evitar que tú pusieras los ojos en Jesús de Nazaret. Las doctrinas de Jesús de Nazaret no son cristianas. Nosotros hemos sido engañados por 2000 años. Todos los protestantes, ellos no son cristianos, ellos son creyentes judaizantes, todas las denominaciones. La católica, las protestantes, cualquiera que me menciones, ellos a quien imitan a Jesús de Nazaret. Por eso tú ves que todavía bautizan en agua. Pablo dijo, a mí Cristo me dijo que no bautizara. Él una vez bautizó porque se envolvió con los apóstoles, pero luego, en ese encuentro de esa revelación que él tenía con Jesucristo, Cristo le dijo, yo te mandé a ti a bautizar. Tú no ves que el agua es un símbolo, y cuando Cristo murió,
ya no es un símbolo, ya es la realidad, el Evangelio. Apóstol, o sea que hoy en día podemos ver que esa manifestación de Jesús de Nazaret fue como piedra de tropiezo para ellos. Sí, de hecho en Mateo 21:44, si le damos lectura, vemos que él advirtió que no pusieran los ojos en él, porque iban a ser quebrantados y desmenuzados. Mateo 21, en el verso 44, sí. Dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Sí, porque Jesucristo era una piedra de tropiezo. Eso. Cuando Él resucitó, ese sacrificio es el que te hace cristiano. Pero antes, si te pones a imitarlo antes, Él te desmenuza. No puedes poner la mirada en Jesús de Nazaret. Tienes que ponerla en Jesucristo, el resucitado. O sea que Cristo viene a ser bendición para tu vida a partir de la cruz, de la cruz en adelante. Exactamente. Por eso es que Pablo dice que si confesare que Jesús se levantó de los muertos, será salvo. Pero luego los creyentes hacen eso hoy, pero luego viene y te meten a imitar a Jesús de Nazaret antes de la cruz. Y si te pones a imitarlo antes de la cruz, te matan, no disfrutas el verdadero cristianismo. Por ejemplo, fíjate lo que dice, me gustaría que leyeras a primera carta a los Corintios 15, 17 en adelante. Ahí hay un detalle bien importante, del 17 al 20 creo que vamos a leer. ¿Cómo no? Primera de Corintios 15, 17... Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y el verso 19 dice, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Más ahora qué? ¿Qué dice el otro verso? El verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Por eso es que dice que si en esta vida solo esperamos en Jesús de Nazaret, somos dignos de lástima, porque Jesús de Nazaret no hizo nada por ti mientras vivió. Él lo que estaba haciendo era algo por Moisés, por cumplir la ley. Pero él no hizo nada por nada. Bueno, la sanidad y los milagros que hizo. Pero por eso es que el apóstol dice ahí, mas ahora Cristo resucitó. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, todavía estamos en nuestros pecados. Por ejemplo, una iglesia, un pastor, un líder que todavía presenta que hay pecado, él está antes de la cruz. Que presenta que todavía el diablo está en pie, él está antes de la cruz. Sí, porque en Hebreos 9:26 dice que Cristo padeció una vez para quitar el pecado del medio. O sea, después de la cruz no había pecado. Después de la cruz no hay pecado, ¿no? Ni diablo. Ni diablo. Hebreos 2:14 dice que él participó de carne para destruir al diablo. En Hebreos 2:14. Y en Hebreos 9:26 dice que quitó el pecado. Ahora, apóstol, estamos hablando de un tema muy serio, muy importante. Yo sé que usted está notando esos versículos, pero podemos ver entonces que por 2000 años toda religión que ha basado sus doctrinas en los apóstoles de Jesús de Nazaret, que llamaban a imitar a Jesús de Nazaret, a ellos no se les puede llamar cristianos. O sea, ¿qué de esos institutos teológicos, de esas personas que invierten miles de dólares estudiando teología, yendo a una universidad para prepararse, no se les puede llamar a ellos cristianos? Ellos no son cristianos, ellos son creyentes judaizantes. Y eso no son, hoy no hay iglesias, lo que hay son una pobre imitación de sinagogas judías. Porque es que Jesús fue judío, él todo lo que practicó fue judaísmo. Y entonces a nosotros se nos ha enseñado por 2000 años a imitarlo a él. Yo he oído creyentes que dicen, oh Señor, yo quiero imitarte. Oh Señor, yo quiero seguirte, yo quiero caminar como tú anduviste. Pues se está desmenuzando con la piedra de tropiezo. Nosotros estamos supuestos a pertenecer después que resucitó. Por eso tú ves en 1 Corintios capítulo 2, en el verso 2, si me haces el favor. Sí, 1 Corintios... Sí. Mira cómo Pablo hace un énfasis de la resurrección. El 2... Sí, 2:2. 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este, dice, y a este crucificado. Me propuse no conocer más nada, más que a este
crucificado. A partir de la cruz. A partir de la cruz. Por eso es que te dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección. Por eso es que te dice también, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Romanos 7:4, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, porque si eres del que vivió, estás en maldición. Maldito todo aquel que está bajo las obras de la ley. Cristo tuvo en maldición toda la vida. Entonces ha sido un engaño todo esto de imitar al nazareno en el nombre de Jesús de Nazaret. Todas esas oraciones. La danza judía. Entonces, las iglesias que quieren colocar la estrella de David y parecer identificándose con el judío. Exactamente, eso no es cristianismo. Eso está bien para un judío. Para un judío. Pero como cristiano no está. ¿Puede haber buena intención? Puede haber, como las hay, porque son personas sinceras, bien sinceras y bien intencionadas. Pero Pero el llamado mío, mira, el cristianismo terminó con Pablo. Bueno, que por primera vez a Pablo y a Bernabé le llamaron cristianos, allá en Hechos 11. Sí. Dice que por primera vez, por la predicación de Pablo, por primera vez le llamaron cristianos a Pablo y a Bernabé. Pero ¿qué sucede? Que a Bernabé lo arrastró la hipocresía de Pedro y a Pablo lo mataron. O sea que no ha habido cristianismo por 2000 años. No, al morir, al matar a Pablo y arrastrar la hipocresía de Bernabé, se acabó el cristianismo. Porque los apóstoles no predicaban cristianismo, los apóstoles predicaban un evangelio de circuncisión conforme a Jesús de Nazaret. Puedes leer ahí en Gálatas capítulo 2, mira cómo Pablo tuvo que hablar de ellos. Gálatas 2:11. 2:11. Dice Pablo, Ajá. pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué Pedro estaba de condenar? Porque él estaba predicando a Jesús de Nazaret. Circuncisión. Circuncisión, y eso no es cristianismo. Y entonces dice que arrastró, por su hipocresía arrastraron a Bernabé. O sea que todos los que han basado en Pedro y los apóstoles han estado de condenar en la misma condición. En la misma condición han estado todos iguales. Apóstoles, es como si hubiera habido un engaño por 2000 años. Un engaño. El cristianismo terminó con Pablo y luego yo, que en el 1986, Dios me llamó a volver a traer el evangelio de la gracia. O sea hoy mismo, ¿a qué ministerio en el mundo se puede identificar que esté predicando, presentando a Cristo resucitado sin los rudimentos de la doctrina de Cristo? ¿Qué ministerio? Bueno, el único ministerio, conforme a lo que yo he oído en varios idiomas, el único ministerio que está predicando al otro, al que resucitó debidamente a través de las epístolas del apóstol Pablo, es los centros educativos Creciendo en Gracia, que estamos llamando a que la gente acepte el verdadero evangelio porque han sido engañados. O sea, hoy yo llamo a pastores, a sacerdotes, a todo tipo de ministros, yo les ruego por las misericordias de Dios que vuelvan verdaderamente al cristianismo, porque ellos no están practicando cristianismo, pastor Guido. Ellos lo que hacen es predicando a Jesús de Nazaret, que eso no es cristianismo. Por eso en Semana Santa tú ves que hacen el Vía Crucis y se van descalzos y se van de rodillas y cogen una cruz. Tú sabes, hay buena intención, pero Pablo dice que si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Al contrario, Él murió, dice en Hebreo, para abrirnos un camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. La carne de Jesús fue un velo. Pues ya el velo abrió. Al abrir, pues tenemos que ir al resucitado. O sea, no la senda antigua, no volver a... No, la senda antigua vuelve y te lleva a la ley, vuelve y te lleva a Moisés. La idea es cómo entrar en el resucitado. Apóstol, entonces estamos hablando de la reforma completa para toda la iglesia cristiana. ¿Será por eso entonces que el mundo ha vivido lo que ha vivido, ha habido tanta delincuencia, las consecuencias que hemos visto? Las consecuencias, la corrupción política, las enfermedades, las plagas, los desórdenes de la naturaleza, todo eso se debe a que no hay cristianismo. Cuando se manifiestan los hijos de Dios, dice que la naturaleza se va a someter, entonces vamos a vivir en paz. O sea, eso de que vienen juicios y fuego y elementos, todo eso es mentira. Pablo dice que Él nos puso para alcanzar misericordia en Cristo Jesús. Por eso seguirán esperando. Mira, en el 2000 todo el mundo esperaba que se destruyera y que venían juicios. Nada, no pasó nada.
Lo que vino fue el ministerio nuestro a seguir diciendo, vuelvan al verdadero evangelio. Camino nuevo. ¿Sí? Y esa es mi invitación por todas partes del mundo. Lo hemos logrado en 22 naciones y queremos seguir haciéndolo porque es que tienen que volver al evangelio a fin de llevar fruto para Dios. Así que mi invitación en este día, Martín, es que miles que me están viendo ahora mismo, que por favor despierten, que usen cordura, que sean sensibles, porque les estamos mostrando los versos bíblicos, está ahí clarito. La evidencia. Sí. Tenemos otra evidencia ya en segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Eso se llama adulterio espiritual. Pablo quiso evitar un adulterio espiritual y les dijo que no podían tener dos maridos, porque tener a Jesús de Nazaret y tener al resucitado son dos maridos. Mira cómo dice. Dice 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Te das cuenta? O sea, un solo esposo. Un solo esposo. Porque Jesucristo fue como un esposo en la ley. Pero entonces, cuando resucitó es otro esposo. Por eso es que en Romanos 7:4 dice, hermano, a través del cuerpo de Cristo fuimos libres de la ley, el primer esposo, para que seáis de otro esposo, del que resucitó de los muertos. Eso es una alegoría. Por eso Pablo dijo, soportarme locura. Yo los quise presentar como una virgen pura a Cristo. Por eso es que tú ves que todavía hay pecado, que todavía hay que, si la iglesia que está inmunda, la iglesia está perfecta, está como una virgen pura. Pero nosotros somos los que podemos presentar a la iglesia como una virgen pura a Cristo. O sea, el verdadero esposo nuestro es el resucitado. El resucitado. Hablar de otro Cristo antes de la cruz, o hablar de la circuncisión de la ley, es estar entonces bueno, en ahí adulterio. mismito, en segunda carta a los Corintios 11, en el verso 4, Pablo acusó que los apóstoles predicaban a otro Jesús. A otro Jesús. Sí, el verso 4, mira cómo dice. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que, ¿qué? Mira quién el culpó. El verso 5 dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Sí, porque esos grandes apóstoles son los que predicaban otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu, que es el que reina hoy por todas partes del mundo. Digo, menos en nuestro ministerio, que ya nos hemos corregido. Claro. Yo hago un llamado a verdaderamente a entrar al verdadero cristianismo. Y deben entender que el verdadero cristianismo está en las 14 epístolas de Pablo. Las demás epístolas, Martín, no te van a llevar a Jesús de Nazaret. Porque es que eso fue lo que ellos conocieron. Pero a Pablo lo llevaron al tercer cielo, al paraíso, y le comunicaron cosas inescrutables, las riquezas. Pero cuando llegó, tuvo que reprender a Pedro, como bien tú leíste. Sí. Pedro andaba de condenar, estaba en hipocresía. Pero pasa que Pedro fue el primer papa, entonces lo que llevó a Roma fue un falso evangelio. Y entonces los tentáculos de Roma llegaron a nuestros países, a todos los lugares, a todo el mundo, porque Pablo no pudo llegar a España. ¿Viste? Entonces, como no pudo llegar a España, llegó Pedro, y al llegar Pedro, imagínate, se dañó con otro evangelio hasta este día. Otro evangelio. Apóstol, hemos llegado ya a la recta final de nuestro programa. ¿Qué invitaciones podemos hacer ahora a todos los creyentes que nos están viendo, los pastores, los líderes, todos los que aman al Señor? Que te escriban, que te pidan material. Tú se lo envías gratis, ¿no? Sí, cómo no, completamente. Así que comiencen a enderezar sus congregaciones y comiencen a presentarlas como una virgen pura, como dice el apóstol Pablo, y otras recomendaciones que el tiempo no nos da ahora. Así que mi invitación es esa, que se sometan al apostolado de la gracia. Si quieren ser verdaderamente cristianos. Si quieren ser verdaderos, para que tenga valor la palabra cristiano. Porque ellos no son cristianos, ellos son judaizantes, todos. Así es. Todos los cuerpos de creyentes mundialmente actualmente son judaizantes. Apóstol, muchas gracias. Recibimos que continuamos con más programas por todo el mundo, y en este día queremos pues ahora despedirnos de toda esa audiencia. ¿Seguro? Y declararlos como dice el Evangelio del Cristo resucitado. Están bendecidos con toda bendición. Hasta la próxima.